Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal, hermanos? Saludos para todos. Esto una vez más es Principio de Vida. Por medio de este canal le comparto para ustedes mensajes que considero de suma importancia para todo aquel que quiere conocer a Dios y saber cuál es su voluntad. Estamos desarrollando el tema número 7 del mensaje de los 3 ángeles. Nos quedan solamente 3 temas por delante y voy a intentar ser lo más concreto posible para poder desarrollar en estos 10 temas el mensaje de los 3 ángeles de una manera plena y que sea entendible. Hoy vamos a ver la última parte del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Quédate a compartir este mensaje con nosotros. No olvides suscribirte y ser parte del canal. Dar like ayuda a que el algoritmo de YouTube detecte este mensaje y sea sugerido a otros usuarios de las redes. Sin más preámbulo, esto es Principio de Vida. Bien, queridos, para entrar en contexto y unir, siempre me gusta unir lo que vengo desarrollando con lo que quiero proponerles en este mensaje, es entender que el juicio de Dios, como ya dijimos en las sesiones anteriores, comienza al finalizar las 2300 tardes y mañanas. En el año 1844, el ángel le había dicho al otro ángel: ¿hasta cuándo durará la visión del santuario, que echa por tierra el santuario, que pone la abominación espantosa, que continúa la prevaricación, que pisotea la verdad y todas las cosas que el cuerno pequeño había hecho durante la Edad Media? ¿Hasta cuándo iba a suceder eso? Hasta 2300 tarde mañana, luego el santuario será purificado. Es decir, que tenemos 2 cosas que suceden al mismo tiempo. Primero, que el juicio de Dios comenzó en 1844, justamente al finalizar los 2300 tarde mañana, pero a la vez la verdad tiene que salir nuevamente a la luz. El Evangelio va a salir nuevamente a la luz. Como hablamos del Evangelio eterno en los primeros temas de esta serie, el Evangelio siempre fue el mismo, no es que desde 1844 surge otro Evangelio. Es el mismo Evangelio desde Adán hasta el último hombre en la tierra. Entonces, todas las verdades respecto a Dios que fueron pisoteadas por el papado en la Edad Media iban a ser nuevamente redescubridas por el estudio sincero de la palabra de Dios. Yo puedo mencionar sin fines de cosas, hermano, pero lo más troncal que quisiera mencionar es la inmortalidad del alma. El concepto falso griego de que cuando el hombre muere va al cielo, al infierno y al purgatorio, que hay una conciencia después de la muerte. La Biblia no enseña tal cosa. La intercesión de María y de los santos. La Biblia dice que no, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Por ejemplo, la infalibilidad papal. La Biblia dice que el que dice que no comete pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Llama blasfemia a la Biblia a quien se
atribuye el don de perdonar los pecados a otro. Eso solamente puede hacer Dios, no lo puede hacer un hombre. Nadie te puede decir, ergo, yo te absolvo o yo te condeno. Eso no es bíblico, hermanos. La confesión auricular, etc. Varias cosas, muchas cosas, había descubierto el protestantismo que se desarrolló a partir de los reformadores del siglo XV, pero quedaron hasta un cierto límite prácticamente igual que el catolicismo romano. Solamente había unos hitos que eran las fides y nada más, pero se tenía la misma concepción respecto a la inmortalidad del alma. No se sabía nada de un santuario celestial, no se sabía nada del ministerio de Cristo en el santuario celestial. No se predicaba de la segunda venida de Cristo, no se sabía nada, y ahora quiero que hagamos zoom sobre esto respecto a la vigencia de la ley. Es decir, hasta 1844 todo el mundo evangélico, digámosle protestante, creía más o menos lo mismo. No eran lo mismo que las iglesias protestantes de hoy en día, hermanos. Esto que vemos hoy en día no tiene nada que ver con las iglesias protestantes de antaño. Esto es un circo, lo de hoy en día. Bueno, los protestantes de antaño no creían que la ley de Dios estaba vigente. Entonces la Biblia dice que los mandamientos son eternos y se van a guardar para siempre. Hay un mandamiento en específico que tiene que ver con el mensaje que estamos estudiando hoy. Adorad al Creador, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué se refiere? Vamos a desarmar ese lenguaje y ver que la adoración está vinculado a algo que dejó el Creador para ser adorado. Bien, el protestantismo heredó de Roma la falsa enseñanza de que la ley fue abolida. ¿Quién cambió el sábado al domingo? En el 323 Constantino el Grande. Recién en el concilio de la Odisea los padres de la iglesia buscaron un asidero en la Biblia que no lo hay para decir que se guarde el día domingo, palabra que no está en la Biblia. Ningún versículo en la Biblia dice que se debe adorar a Dios en ese día. Entonces se pasó del sábado al domingo, tal como lo profetizaba Daniel capítulo 7, versículo 25. El cono pequeño pensara en cambiar los tiempos y la ley, y los cambió. Bien, ahora, este mensaje del primer ángel viene a reflotar todas aquellas verdades que fueron pisoteadas por el cuerno pequeño. ¿Está claro, hermano? El mensaje de los tres ángeles viene a reflotar las verdades y a traernos un evangelio eterno que fue pisoteado por el cuerno pequeño durante la Edad Media. Fue mínimamente descubierto por el protestantismo, pero no de una manera acabada. Estaba muy lejos el protestantismo todavía de llegar a una verdad plena. Bien, vamos a ir directamente al texto en sí. Dice Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7. Ya desarrollamos toda esta parte. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra. Ya vimos que esto se refiere a guardar los 10 mandamientos. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ya lo vimos, 1844 comenzó el juicio de Dios. Ahora dice, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad. ¿Por qué se llama al mundo a adorar a Dios? ¿Que acaso el mundo no lo sabe? Sobre todo al mundo cristiano, hablemosle al mundo cristiano occidental, se los llama a adorar. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se unieron 3 corrientes poderosas para negar la existencia de un Dios creador. El comunismo, que surge desde la Revolución Francesa y fue acuñado, hecho una enciclopedia por Marx y Hegel. En 1848 publican el Manifiesto Comunista y comienza esa doctrina a ser llevada a todas las universidades y facultades del mundo, dejando a generaciones de seres humanos que no creen en Dios,
¿Qué otra cosa más se unió a ese mismo movimiento en el mismo siglo, no? El psicoanálisis de Sigmund Freud. Y vamos a hablar un poquito dentro de un instante. Sigmund Freud presenta psicoanálisis en una publicación desde 1896. Produce estudios sobre la histeria junto a Breuer hasta 1900, con la interpretación de los sueños, que esto viene a ser la base y el desarrollo, el núcleo de la teoría psicoanalítica, pero de una base y de un núcleo sin Dios, teniendo al hombre al igual que un animal, que solamente obedece impulsos animales. Uniendo esto más lo que viene ahora, el tercer punto, la teoría de la evolución, algo que ya fue refutado y desechado por los científicos de hoy en día, la teoría de la evolución, que el ser humano viene de seres inferiores y fue adaptándose y evolucionando a lo largo de millones y millones de años. Junto a esto también se formuló la teoría del Big Bang posteriormente, pero que fue ya también refutada por científicos actuales. El mundo, el universo, los astros no están hechos por casualidad. Hay un diseño inteligente detrás de todo lo que está creado. Todo lo visible y lo invisible tiene un diseño inteligente. 1859 Charles Darwin publica El origen de las especies, donde formula la teoría de la evolución por la selección natural. Es decir, en esas tres concepciones, el comunismo, el evolucionismo y el psicoanálisis, no hay Dios. Entonces, el mensaje del primer ángel viene a llamar a adorar al Dios creador, al verdadero Dios, al que creó todas las cosas, al que hizo al hombre a su imagen y semejanza, no de un animal. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de un ser inteligente, de un ser supremo, de un ser sapiensal, de un ser de una moral correcta, no de un animal que solamente sigue instintos e impulsos. Ahora, si hay un cuerpo animal en el hombre, pero ese cuerpo animal que ha adquirido el hombre es por causa del pecado. Ese es el desastre que hizo el pecado en el ser humano, tanto en lo físico, en lo moral, como en lo intelectual. Hizo desastre. Entonces Dios busca que nosotros volvamos a recrear, a ser regenerados en la imagen del Hijo de Dios. Bien, temed a Dios y dadle gloria. Yo quiero leerte algunos versículos respecto a este tema. Por ejemplo, en el libro de Efesios 2, capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, no para seguir impulsos naturales, ¿no? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por ejemplo, en Salmo 121, el versículo 1 y 2 nos dice el salmista: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Dice en el libro de Romanos, capítulo 11, el versículo 36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. La Biblia tiene un mensaje muy certero. Dios es el creador de punta a punta. No hay lugar a un evolucionismo teísta como planteó, por ejemplo, el Papa Francisco en el 2013, que Dios puso condimentos y esos condimentos los creó, había un creador, pero que se iban evolucionando a lo largo de millones de años, para decir finalmente Francisco que el Génesis no es literal, es una alegoría. Dios no es, dijo textualmente esto Francisco, Dios no es un mago que anda con una varita creando cosas. Hermano, ¿a qué Biblia lee el Papa Francisco? ¿Qué Biblia leía, mejor dicho, el Papa Francisco? Y tendrá que dar cuenta después por todo lo que hizo respecto a doctrina. Hermanos, el Génesis es literal, no es simbólico ni una alegoría. Dios dijo y se crea.
no necesita ningún proceso, ni millones, ni necesita traer ladrillo, ni cemento para hacer una pared y demorar yendo a buscar el ladrillo y los cementos para que la pared sea construida y demore tiempo. No, Dios dijo y es hecho. Eso dice la Biblia. Ahora, dice en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Qué tiene que ver adorar a Dios creador con el séptimo día? Ustedes van a Génesis y encuentran varias cositas. Creó Dios los cielos y la tierra. Fue el primer día, la tarde y la mañana, y vio Dios que era bueno. El segundo día fue la tarde y la mañana, y vio Dios que era bueno. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, fue la tarde y la mañana, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora, noten el detalle, hermanos. Cuando llega el séptimo día, no le hace ese cierre al séptimo día. Y en teoría, dice que cuando llegó el día viernes, cuando creó al hombre, que Dios acabó allí toda su creación. Pero no hizo toda su creación ese mismo día. Creó una cosa más. Dice en Génesis capítulo 2, el versículo 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Bien, estamos en el día sexto. Ahora dice el día séptimo, el día 2. Versículo 2. Y acabó Dios, escuchen, en el día séptimo su obra que hizo. Acabó en el día séptimo. ¿Qué es lo último que hizo Dios en el séptimo día? Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Creó algo. No creó algo material, creó algo espiritual, algo que no se ve. Creó un reposo. Y lo creó acá, en Génesis, con la creación de este mundo y del hombre. ¿Por qué lo habrá creado? Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de su obra que había Dios creado y hecho. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hay un vínculo directo entre el Dios creador y el día de sábado. Dios creó todas las cosas y lo último que creó fue el sábado. ¿Para qué? ¿Por qué? Veamos, en el libro de Lucas, capítulo 2, libro de Marcos, capítulo 2, el versículo 27, dice el Señor Jesús respecto a esto. Hacemos la Biblia. ¿Por qué el Señor creó el sábado? Porque Él necesitaba un día para ser adorado, porque Dios tiene un ego tan grande que necesita que le digan gloria, gloria, gloria. No, hermano, la Biblia no dice eso. Dios nada hace para Él y nosotros lo adoramos como una muestra de nuestro agradecimiento y nuestra completa dependencia a ese Dios de amor, ese Dios creador. Nosotros necesitamos adorarlo a Él. No es que Dios necesite que nosotros lo adoremos. Nosotros necesitamos adorarlo a Él. Fíjense lo que dice el versículo 27 y 28. Les dijo también, el sábado por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que el ser humano iba a pecar, iba a caer, iba a venir toda la desgracia por consecuencia del pecado, y que no iba a haber Dios ahí, en ese corazón, que el hombre se iba a volcar al afán de la vida, al materialismo, a la búsqueda implacable del dinero, a la búsqueda incansable de lo que nosotros creemos que es paz. Y Dios decidió darnos un día para parar la rueda del mundo, para dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar de estar preocupado, alejarte de las deudas, dejarte de pasatiempo que tiene todos los otros días para hacerlo. Pero este día dedicarlo a que Dios venga a crear nuevamente la imagen del Hijo de Dios en nosotros. El séptimo día no tuvo un cierre, tarde y mañana, y fue bueno en gran manera.
porque la creación del sábado aún sigue vigente en aquellos que buscan a Dios, en aquellos que buscan adorar a Dios en ese espacio, en ese tiempo. Bien. Ahora, hermanos, quiero que reflexionemos un poquito antes de adentrarnos plenamente en la cuestión del día sábado, porque hay un vínculo intrínseco, inseparable del Dios creador y el día que el creador designó para ser adorado. Porque dice Romanos capítulo 1, versículo 20, respecto a esto del Dios creador. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Es decir, estos filósofos, estos sabios que nosotros encontramos esgrimiendo teorías en el siglo XIX, si ellos hubiesen observado que había una estructura, que había un orden matemático en las cosas creadas, como observó Darwin, pero él decidió negar a un Dios. Allí estaba Dios dando pistas. Todo tiene número, todo tiene un orden, todo tiene un porqué. Hay un naturista italiano que escribió un libro, se llama Los números de Bonifaci, creo que es Bonifaci el nombre, si no me estoy equivocando, donde él encontró en distintas formaciones, en distintas flores, en distintos animales del mar, en los caracoles, en las piñas, en los claveles, en los crisantemos, secuencias de números que se repiten. ¿Eso fue por casualidad? Einstein dijo que cuanto más mira el universo, más ve que hay un diseño inteligente. Estoy parafraseando, pero eso es lo que decía Einstein y muchos astrofísicos que creen en Dios actualmente. Hay un Dios creador. Ahora, hay un Dios creador y la pregunta es esta, para el mundo ya cristiano: ¿cómo se adora ese Dios creador? ¿Como cada uno quiere? Porque pareciera ser que todos tenemos la misma Biblia, les aclaro, hermano, pero pareciera ser que cada uno abre la Biblia y adora a Dios como le plazca y todas las formas están bien. No hay 5.000 versiones de la verdad. La verdad es una sola. El Espíritu de verdad te lleva hacia la verdad, te convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu de verdad es el que te revela cuál es la verdadera forma de adorar a Dios. Y nosotros, con el mensaje de los 3 ángeles, vemos claramente cuál es la verdadera forma de adorar a Dios. Una vez, el Señor Jesús, cuando se confrontó con Satanás, que pretendía que Él lo adore para que le dé los reinos de este mundo, el Señor Jesús dijo una palabra maravillosa. Y noten, vamos a ver una de tantas cosas que podemos hablar respecto a cómo se adora a Dios, ¿no? El Señor Jesús, en Mateo capítulo 4, el versículo 10, le responde a Satanás. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Todo el mundo lo lee, pero nadie lo entiende. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que lo cita de Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás, pero solo a Él servirás. Entonces yo puedo adorar a una celebridad, a un apóstol, puedo adorar a un profeta, puedo adorar a una mujer que haya sido santa. Acá dice que no. En otras versiones me gusta más como dice, por ejemplo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto. Por ejemplo, está en la Nueva Biblia latinoamericana. Y solo a Él servirás culto. Si uno va al original a ver este texto en el original griego, dice así: al Señor solo adorarás y al Señor Dios, solo a Él darás servicio sagrado. Eso dice en el original. La palabra latreuo, servicio sagrado,
quiere decir, viene de latris, que es un servicio doméstico contratado, o sea, que alguien trabaja para alguien y solamente tiene que trabajar limpiando, haciendo quehaceres para la persona específicamente que le paga. Es decir, un servicio direccionado a. Latreuo quiere decir ministrar a Dios, es decir, rendir homenaje religioso, servicio, culto solamente a Dios. ¿A quién es al único que hay que rendir culto? Es a Dios. No hay que rendir culto ni a San José, ni a San Jorge, ni a San Pablo, ni a la Virgen María, ni a ningún otro intercesor que los seres humanos quieran exaltar. Ni siquiera a un super dirigente humano. No hay que besarle los pies, no hay que besarle las manos, no hay que prenderles velas. Al Señor tu Dios, solamente a Él servirás. ¿Y cómo se le sirve a ese Señor tu Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 5 de San Juan, capítulo 4 de San Juan. Cuando el Señor Jesús conversa con la mujer samaritana, le dice lo siguiente. Venían hablando de adoración. Dice el versículo 23. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, si dice verdaderos adoradores, porque también hay adoradores que están adorando de manera equivocada. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, fíjense, ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo? En espíritu. Entonces no hay lo material ahí. No es por los ojos, no es por tocar, no es por acariciar, no es por besar. En espíritu, hermanos, en espíritu. ¿Y en qué más? Y en verdad, que viene a resurgir con el mensaje del primer ángel. La verdad que fue pisoteada por el cuerno pequeño. Viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es adorar en espíritu? Facilito. Apocalipsis capítulo 1. Dice, yo Juan estaba en el espíritu en el día del Señor. Juan estaba orando. Eso es adorar en el espíritu. La oración en el interior. Volcarse arrodillados, entrar en comunión con Dios. Y para eso se necesita la fe. Si alguno no tiene fe, es imposible agradar a Dios sin fe. Porque el que quiere conseguir algo de Dios es necesario que tenga fe. Ahora, la fe no es por vista. Porque cuando usted materializa el pozo del agua de las bendiciones, que dicen los padres de sufrir, el punto verde de la prosperidad, la sal, el camino de sal verde para que usted se le salga a los demonios, el manto, o sea, lo que hacen las religiones falsas es materializar las virtudes invisibles de Dios. No se puede materializar el amor y tocar y decir esto es el amor y estoy tocando el amor de Dios. Eso es falso. En espíritu y en verdad, por medio de la fe. Pero no se olvide, la verdad. Yo le voy a dejar acá uno de los primeros videos que hice, así que les pido perdón porque está bastante casero. Pero, ¿qué es verdad según la Biblia? Solamente hay 3 cosas que son verdad según la Biblia. 1, la verdad es la palabra, porque ella da testimonio de Jesús. 2, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y número 3, Salmo 119, hace tiempo he entendido que tus mandamientos son verdad y para siempre los has fundado. ¿Quieres saber la verdad? Sencillito, ahí tiene la verdad. Entonces el Señor busca que lo adoren. Y el mensaje del primer ángel dice, adorad al Creador, aquel que hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. ¿Cómo puede ser, hermanos, que el ser humano llegue a la obstinación de negar a un Dios creador habiendo tantas pruebas, tantas
recursos para mostrar que Dios es el Dios creador. No vamos a buscarlo. Por ejemplo, ustedes pueden ver, creo que era el capítulo 15 o 14 de Job, cuando dice Jehová, pregúntale a la tierra y ella te dirá quién es su creador. Ella te responderá, Jehová es su creador. Pregúntale a las piedras y ella te responderá que Jehová es su creador. Pregúntale a las bestias, dice a los animales, y ellos te responderán que Jehová es su hacedor. ¿Quién de estas cosas no sabe que Jehová es su hacedor? Queridos, la creación de Dios tiene un lenguaje intangible para los seres humanos, pero para con Dios tiene un lenguaje de alabanza constante. La creación gime por la liberación de los santos. También está sujeta a vanidad, dicen Romanos, pero cuando sean liberados los justos del pecado y la rebelión de este mundo, también la naturaleza será liberada de esa esclavitud, de las consecuencias del pecado que le tocó por suerte. En Hebreos, capítulo 3, el versículo 4, nos dice algo que vale oro, pero si usted lo tiene bien desarrollado y bien entendido, le puede servir para predicarle a alguien que no cree en Dios, que no cree en un Dios creador. Hebreos capítulo 3, el versículo 4 dice, porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Toda casa es edificada de alguno. Es decir, usted va a un monte y encuentra por ahí un puente derruido. Y se va a dar cuenta que el puente tenía una dimensión, que tenía un ancho, que tenía una viga central, que tenía quizás, si es su puente más modernos, hierro, que tenía tornillos, que tenía soldaduras, que tenía un soporte, que tenía una base para que no se desmoronen los muros. Y usted puede decir, esto fue hecho por millones de años que la Tierra fue evolucionando sola y hizo un puente. Un puente que es una estructura tan simple que no se compara a la estructura preciosa de un lirio, a la estructura maravillosa de un crisantemo, a las formas geológicas perfectas, geométricas perfectas que puede tener una hoja, mucho más sofisticada que un puente. Pero no, eso sí viene de procesos de evolución. El puente, el puente fue hecho por alguien seguramente. No, hermano, Pablo dice, toda casa fue hecha por alguien. Lo que hay hecho por un diseño inteligente es que hubo una mente inteligente detrás de eso. Así también, cuando nosotros observamos la tierra, el mar, los astros, sobre todo los últimos descubrimientos del telescopio Hubble, que nos encontramos con cosas que el tiempo está mal contado, veníamos contando mal el tiempo, que miran hacia millones de años hacia el pasado por ese telescopio y se dan cuenta que hay cosas que no era tiempo para que todavía estén ahí. Eran cosas desarrolladas millones de años más adelante en el futuro. Ellos creían que iban a mirar con el telescopio hacia el pasado, iban a descubrir los orígenes del Big Bang y están descubriendo una creación acabada. Están descubriendo la prehistoria. Hermanos, fue hecha por un diseño. Hay un Dios creador sapiensal. Vamos a ir dando un entendimiento más acabado del mensaje del primer ángel. Primero, quiero completar esa referencia que ya mencioné algo hace un instante. El vínculo del Dios creador, la creación y el día que creó como reposo. Y fíjense que eso no es para los judíos, ¿no? Porque ahí estaba la humanidad. Hay un falso argumento que el sábado fue para los judíos, y no era así, que la ley de Dios fue creada en el Sinaí, que no era así. Éxodo 16, el pueblo es probado por el sábado. Éxodo capítulo 3, el pueblo era enseñado respecto al sábado.
en Abraham encontramos que Génesis dice que Abraham guardaba todos los mandamientos de Dios. Hermanos, los mandamientos ya existían, solamente que en el Génesis, en el Éxodo, Dios le escribió en tablas, pero los mandamientos ya existían. El sábado fue hecho para la humanidad, no para los judíos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces ya tenemos que hay que adorar al Señor, solamente al Señor tu Dios, en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo, la Biblia y los 10 mandamientos. Ahora, hilvanamos. ¿Qué mandamiento específico atacó el cuerno pequeño desde sus orígenes? El día del sábado. Cambió el día de la creación, el día del reposo, al día de que fue creado el sol. Eso es todo un mensaje, todo una representación de lo que creen en el fondo mediante esa expresión religiosa. El día de sábado. Acá el mensaje de los 3 ángeles está haciendo un claro referéndum a el día de sábado. ¿Por qué? Noten. Retengan ese detalle. Adorar al que ha hecho el cielo. Número 1, el cielo. Número 2, la tierra. Número 3, el mar. Número 4, la fuente de las aguas. Para quienes ya leyeron estas cuestiones, ya les sonará un lenguaje familiar. ¿A dónde nos lleva la referencia de estos textos? A Éxodo capítulo 20, el versículo 8 en adelante, cuando Dios habla expresamente del día de sábado. Dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. ¿Por qué le dices acuérdate cuando Él pronuncia la ley? Acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque ya le había hablado antes del sábado, en la prueba de el maná, en Éxodo capítulo 16. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Fíjense, ¿por qué Dios nos manda a adorar el sábado? Él puede haber dicho solamente: tienes que adorar a Dios en el día de sábado, honrar el sábado, punto. Dios se pone a explicarnos todavía por qué. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos, la tierra, el mar. Y esta palabra es distinta a la que está allá, porque dice la fuente de las aguas. Acá dice: y todas las cosas que en ellos hay. Pero nos coincide la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quien acepta el día de sábado es bendecido y adquiere santificación de parte de Dios. Ahora, este lenguaje, el que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, parecería ser que en esta palabra, todas las cosas que en ellos hay, no nos coincide con lo que decía en Apocalipsis, porque Apocalipsis dice el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 12, nos aclara eso de todas las cosas que en ellos hay y las fuentes de las aguas. ¿Qué relación hay? Pedro, capítulo 2, el versículo 12, dice lo siguiente: mas esto, no era el versículo 12, era el versículo, aquí voy a tener que cortar, hacer una pausa. Ay, no lo estoy leyendo, pero lo estoy pasando.